Bueno, entonces os decía, vamos a empezar con el tema de mantenimiento y reparación de averías. Ya propiamente dicho, hemos estado en la primera parte del tema estudiando arrancadores y circuitos de fuerza y mando para diferentes situaciones, relacionadas sobre todo con cómo arrancar el motor, cómo limitar la corriente en el arranque, etcétera, etcétera. Hemos visto variadores también y arrancadores estáticos. Y vimos algún circuito ya un poco más específico, como el frenado por inyección de corriente continua, el frenado a contracorriente. Vale, vamos a ver ahora entonces propiamente las averías. Y os decía, lo vamos a ver con esta estrella triángulo. Tengo por ahí el circuito de fuerza, que es el primero en el que me voy a fijar. Para poder analizar averías, lo primero que tengo que saber hacer es analizar un circuito. ¿Vale? Hemos visto los circuitos desde dos puntos de vista. El punto de vista del análisis y el punto de vista del diseño. Análisis significa que yo tengo un circuito que ya está hecho y tengo que saber cómo funciona, tengo que poder entender cuál es el funcionamiento, el ciclo de funcionamiento, lo que hace ese circuito. Y luego tendríamos la parte del diseño, que es a partir de un funcionamiento que yo necesito, qué circuito puedo construir para que la máquina funcione como tiene que funcionar, para conseguir un determinado funcionamiento. Para las averías es fundamental la parte del análisis. Necesito saber analizar un circuito. Vale, lo que os pregunto yo cuando estamos en el taller, que os digo, ¿cómo funciona? Eso que me respondéis es el análisis del circuito. Entonces vamos a hacer primero un pequeño análisis del circuito y luego vamos a plantear, una vez que tengamos claro el análisis, es decir, tengamos claro cómo funciona, vamos a ver qué pasa en diferentes situaciones. Vamos a proponer diferentes averías y me vais a decir qué es lo que pasa. Vamos a realizar un análisis de averías, concretamente. Luego nos quedará el proceso inverso, que es lo que vamos a ver con unas fichas. Bueno, en la edición antigua están al final, en la edición nueva creo que igual no viene. Que es cómo buscar una avería con el polímetro, diferentes maneras de hacerlo, con tensión, con continuidad. Eso es con lo que vamos a rematar. Vamos hoy con la parte del análisis. Bueno, estrella triángulo, ¿cómo funciona ese circuito? En ese circuito lo que ve, ¿vale? Lo que podemos ver ahí directamente. Tengo una protección magnetotérmica. Realmente ese Q1 que aparece ahí me bastaría con que fuese una protección magnética. ¿Por qué? Porque tengo un térmico, si os fijáis, debajo. ¿Vale? Estos son cosas del libro, que a veces lo pone así, pero... ¿Vale? Ahí tengo un térmico y aquí me está duplicando la protección del térmico, que realmente esa parte no la necesito. Aquí me bastaría con uno que fuese solo magnético o con unos fusibles, me valdría también. ¿Vale? Aparte de ese detalle que tampoco tiene mayor importancia. Tengo protecciones, que serían esto y esto de aquí. ¿Vale? Fijaros un detalle del estrella triángulo, que es que la protección térmica que me realiza este térmico me lo hace sobre la intensidad de fase, no sobre la intensidad de línea. Es un caso poco particular en cuanto a protecciones, porque las protecciones se suelen hacer siempre en línea. Aquí la protección va metida en fase. ¿Por qué es de esa manera? Bueno, va metido ahí para poder proteger los tres o los dos estados de funcionamiento, que son tanto la estrella como el triángulo. En este caso, este térmico tendría que estar regulado para la intensidad de fase en triángulo. ¿Vale? Que sería la de línea dividiendo entre raíz de 3. Para el calibre de ese térmico, cogería la intensidad nominal del motor, la que correspondería lógicamente al triángulo, que es donde finalmente va a estar funcionando, y la dividiría entre raíz de 3. Y de ahí saco el calibre de ese térmico de ahí. ¿Vale? Este está en intensidad de fase. Una peculiaridad que tiene este circuito. Bueno, tengo las protecciones. ¿Y luego qué más tengo? Pues tengo 3 contactores, ¿no? En este caso KM1, que es el contactor que llamamos de línea, ese está conectado todo el rato, va a estar conectado todo el rato. Y luego, un primer contactor que conecta con el de línea, que es el 3, que es el que llamamos de estrella, y un segundo contactor que cuando se desconecta el de estrella es el que me cierra el circuito en el motor, que sería el del triángulo. ¿Vale? La secuencia de funcionamiento de esta máquina, ese sería propiamente el análisis, es K1M y
K3M, ¿vale? Este sería el funcionamiento que llamamos estrella, y por otra parte tendría, en la segunda parte del funcionamiento, cuando llegue a un determinado tiempo, tendría K1M y K2M, que sería el funcionamiento en triángulo. ¿Vale? Ese es el análisis del circuito. Bueno, aquí en el circuito de fuerza ese análisis todavía no podría hacer porque para el tema del análisis completo necesito ver la secuencia en el mando. Pero bueno, como yo ya sé cómo funciona una estrella triángulo y además el esquema de fuerza me señala el símbolo de la estrella y el triángulo, sé que va a funcionar así. Si no es por tiempo, podría hacerse manualmente, pero al final es funcionamiento de línea, contactor de línea con contactor de estrella y después funcionamiento del contactor de línea con el de triángulo. Muy importante, que también esto sí que lo puedo ver aquí. Fijaros que si estos dos contactores entran a la vez, si este entra a la vez que este, lo que estoy haciendo es un cortocircuito. Por lo tanto, yo, analizando ese circuito de fuerza, yo ya pienso que esos dos tienen que ser incompatibles. Porque si los conecto a la vez, lo que estoy es uniendo estos tres puntos, ¿no? A través del contactor número 3. No es eso, y eso es un cortocircuito. En toda regla, además trifásico, que es la situación más desfavorable de cortocircuito. Me va a dar una corriente de cortocircuito, pues la más elevada que se puede producir ahí en ese punto de la instalación. Entonces, ojo que esos dos contactores, también en análisis, yo digo que no pueden conectarse a la vez. Esa es la parte del circuito de fuerza. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Por ir introduciendo el tema de averías. En este esquema lo que es clave, y algunos lo habéis comprobado ya en vuestro propio tablero, es el orden de conexión de todos estos bornes de aquí. El orden con el que yo conecto esos 6 bornes, U1, V1, W1 y sus salidas, que son U2, V2, W2, es fundamental. Si no los conecto bien, no me va a funcionar bien el triángulo. Hay un error muy típico que es que no conecte bien los doses, con lo cual la estrella me va a funcionar perfectamente y cuando yo llego al tiempo manualmente conmuto a triángulo, el triángulo no me va a funcionar. Puede pasar, según cómo conecte, desde que no funcione nada hasta que el motor funcione a 2 fases. Y probablemente me salte el térmico porque el térmico está pensado para proteger esa situación. ¿Vale? Entonces es fundamental a la hora de cablear ese circuito, con mucha atención, fijarse con qué borne tiene que ir conectado cada borne del motor. Yo lo que haría, lógicamente, esto es parte del montaje, pero tiene influencia en las averías, es revisar muy bien estas conexiones que tengo aquí. Las conexiones tengo que revisarlas muy bien. Cuando hago un triángulo, lo que estoy haciendo es eso mediante pletinas. En nuestro caso, no lo podemos hacer con pletinas. Lo estamos haciendo a través de contactores, ¿no? Yo si voy aquí a la bornera del motor, la primera tarea que tengo en esta práctica, o cuando estoy montando esto, es identificar estos bornes, saber cuál es el U1, el V1, el W1, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que localizar y marcarlos perfectamente. Una vez que lo tenga claro, yo ya sé que el triángulo va a ser unir este con este con este y este con este, los que están en las mismas columnas dentro de la bornera, ¿vale? Mientras que la estrella va a ser unir las salidas, ¿no? Los doses entre sí, ¿vale? Por eso es muy importante esas conexiones. Tenéis que prestar mucha atención a la hora de hacerlas, porque si no, estaremos dando palos de ciego, como alguno ha estado dando estos días pasados. ¿Que no funciona? ¿Es que no funciona? Vuelta al motor a 2 fases, revisa las conexiones. ¿Es que no funciona? Y al final, ¿qué eran las conexiones? Una cosa buena que tiene la tecnología, que tiene en este caso la electricidad, que es que las averías son muy previsibles. Si tenemos claro cómo funciona, voy a tener muy claro enseguida cuál es la avería y voy a encontrarla y solucionarla muy rápidamente. Pero tengo que tener claro cómo funciona. Aquí lo que no nos va a funcionar, valga la redundancia, es dar palos de ciego. No puedo ir probando todo a lo loco. Necesito tener muy claro, primero, qué es lo que falla. Y una vez que veo qué es lo que falla, buscar el problema ahí. Y me olvido del resto.
Puede que haya dos problemas, ¿no? No es habitual, pero podría ser el caso de que haya dos averías simultáneas. Bueno, pues de una en una. Intento solucionar una y una vez que la soluciono, empiezo a analizar la otra y soluciono la otra. Lo normal en una instalación es que las averías vengan de una en una, salvo que sea una instalación muy antigua y hay una serie de fallos en cadena, que unos componentes estropean otros, lo normal es que las averías se produzcan de una sola vez. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Bueno, circuito de mando. El análisis, lo primero de todo, es reconocer lo que tengo ahí, saber qué es lo que tengo. Ahí es donde entra muy importante la simbología que estudiamos o que hemos visto por los esquemas. ¿Qué cosas tengo aquí? Protecciones. Esto es una protección del circuito de mando. En este caso, unipolar, magnetotérmica. Aquí sí se vale proteger con unipolares, ¿vale? No nos obliga la norma a proteger los dos polos, sino con uno de los que alimenta el circuito de mando nos vale. Normalmente va a ser el que lleva la tensión, ¿no? El de línea, el positivo. Luego tengo aquí otro elemento que es parte de una protección, pero que aquí no está haciendo las veces de protección. Este de aquí sí está relacionado con la seguridad, pero no es una protección. Ese F3 es el térmico del circuito de fuerza, que no se corresponde con este esquema, ¿vale? Pero ese debería de ser ese mismo térmico, ¿vale? Y no se corresponde, pero vamos a suponer que este, para que sea coherente, debería de llamarse F3. ¿Vale? Ese contacto del térmico es el que tengo aquí en el circuito con una doble función. Una función de paro y una función con su contacto abierto de señalización. ¿Vale? Es la doble función de ese componente. Los contactos auxiliares del térmico se utilizan como paro y como señalización habitualmente en un circuito de lógica cableada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Siempre lo vais a tener de esa manera. Siempre suele ser lo que encabeza el circuito. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un paro general y porque a la hora de cablear, como está en el mismo fondo de cuadro donde tengo lo demás, no tengo que salir por ninguna borna. Entonces lo normal es ponerlo junto a las protecciones de cabecera de ese circuito de mando. Luego, ¿qué más cosas tengo? Bueno, cosas que conocemos también. Aquí tengo una condición de paro, que sería este de aquí. SS1 es un paro. Esto es un paro. Luego tengo una condición de marcha. La marcha aquí la doy con un pulsador. Esto sería la marcha. En este caso es todo manual, no tengo sensores, es una máquina muy sencilla en cuanto al mando. ¿Cómo se llama esto que tengo aquí? Eso es la realimentación. La realimentación. Y en esa misma rama aguas abajo, ya lo que tengo directamente es el receptor, que sería este de aquí. Eso es lo que estoy alimentando, que es la bobina del contactor. En este caso el de línea, ¿eh? Este en el circuito de fuerza era el que llamamos línea, el que va a estar conectado todo el rato. Y esto de aquí, que es una señalización. Esta podría ser la señalización de marcha de la máquina perfectamente, porque está al lado del contactor que está funcionando todo el tiempo, que es el de línea. Sin mirar la parte de la derecha todavía del circuito, aquí yo creo que todos podemos, sin mucha dificultad, darnos cuenta que el funcionamiento es: yo doy marcha en S2, se conecta la bobina de KM1, se conecta la realimentación de KM1 y cuando suelto el pulsador de marcha ya está funcionando la máquina. Permanece activada KM1. Si pulso paro, que es el que he marcado en rojo, es S1, o dispara el térmico F3, la máquina se para. Tengo dos condiciones de paro, una condición de marcha y una realimentación. Y luego en los receptores tengo el propio contactor y su señalización en paralelo. ¿Vale? Eso sería el análisis de esta parte del circuito. Esa parte del circuito. Me quedan los dos contactores de estrella y de triángulo. ¿Cómo funcionan? Bueno, aquí este esquema es el que yo os había dicho que era el sencillo del estrella-triángulo. Es muy parecido al que montamos nosotros como modificación de la práctica del estrella-triángulo, que pasamos a hacerlo con un temporizador, pues sería... Bueno, en este caso es el manual, os estoy enseñando el manual. Bueno, vamos con el manual y luego vemos el temporizado.
Bueno, el manual, ¿cómo funciona? Vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Bueno, esta rama de aquí no tiene realimentación, ¿no? Esa rama entra directa, es decir, cuando yo conecto K1M o KM1, se conecta también el tercero, el 3, KM3. ¿Por qué? Porque la corriente puede pasar directamente por aquí. Esta se conecta directamente. Tengo el motor funcionando en estrella. ¿Qué pasa si yo pulso S3? Bueno, si yo pulso S3, hago manualmente el cambio de estrella a triángulo, lo que hago es abrir el circuito aquí y cerrarlo aquí. Es decir, este se apaga y este se enciende. Y al encenderse KM2, se activa su realimentación y queda ya funcionando KM2, ¿no? Que sería el triángulo. Fijaros que en ningún momento KM1 se apaga, KM1 sigue todo el tiempo funcionando. Como los contactos cerrados funcionan antes que los contactos abiertos, siempre voy a hacer antes el apagado de la estrella que el encendido del triángulo, con lo cual no hay cortocircuito posible. La máquina funciona bien sin cortocircuito. ¿Vale? Este sería la estrella de triángulo manual. Bueno, de todo esto que tengo aquí, ¿quién me dice qué es esto? Esto lo sabéis ya, yo creo que todos, o al menos todos los que me estáis atendiendo. Los que estáis con el móvil, pues probablemente ni os importe siquiera. ¿Ah? Dilo. No es dependencia, incompatibilidad. Es una dependencia, pero en sentido contrario, que es lo que llamamos incompatibilidad. Si está funcionando uno, no puede funcionar nunca el otro. Esa es la manera que tengo yo eléctricamente de evitar el cortocircuito. Lo voy a hacer con eso que llamamos la incompatibilidad, o también se llama enclavamiento eléctrico, y con el enclavamiento mecánico, que es esa pieza que ponemos entre los dos. ¿Vale? Igual que en un arrancador inversor, lo mismo. En este caso no aparece enclavamiento mecánico, solo tenemos el eléctrico, que son esos dos de ahí. Bueno, con este mismo circuito, venga, sacar una hoja. Vamos a proponer qué pasa si. ¿Qué pasa si? Venga, vais a tomar nota ahí. Con este circuito de mando, lo hacemos primero con el manual. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar contando cuál es la avería en el circuito y me tenéis que decir qué es lo que pasa. Cómo se manifiesta eso en el funcionamiento de la máquina. ¿Vale? Para luego al final lo que queremos hacer es lo contrario, es, dado el funcionamiento de la máquina, poder prever qué es lo que pasa. Pero bueno, la mejor manera de aproximarse es al revés. Entonces, en primer lugar, las averías o el que os voy a proponer son independientes, son de una en una. Es decir, analizamos una, el circuito luego en la segunda estaría bien y volvemos a hacer otra. Esa sería la primera. Y hay que explicar qué es lo que pasa en el circuito, ¿no? Cómo funciona. O cómo no funciona. Esa sería la primera. La segunda.
Soltamos el cable conectado en el borne 4 de Q1. Bueno, aquí lo puse al revés. Vamos a ponerlo todo en el mismo orden porque si no es un lío. Hacemos un puente ahí. Esto os recordará lo de la práctica 8 que hicimos algo parecido. Bueno, vamos con esas 4. Os dejo un momento para que lo penséis vosotros, ¿vale? Para no daros yo la solución cocinada ya de antes, porque entonces no tiene gracia. Aquí si nos paramos un minuto a pensar cada una, con el esquema adelante, pues estaría bien. Venga, vamos a ello. 4Q1. Q1 es la protección que tengo en el circuito de fuerza. El cable conectado en 4Q1. El cable que está embornado ahí lo suelto. Este de aquí dices, ¿no? No, en la cuarta pregunta. 4. Se suelta cable de NQ2. Entonces el primero nos dice, soltamos el cable del borne 1,4 de KM1. Es decir, nos está diciendo que se suelta el cable que entra ahí. ¿Vale? Suponemos que tal como está cableado solo entra un único cable y ese cable se suelta. Venga, ¿quién me cuenta cómo funcionaría el circuito ahora? Pierdo la realimentación, con lo cual, como muy bien está diciendo José, tengo que tener pulsado ese 2 para que pueda funcionar. ¿Vale? En cuanto suelto, se para el motor. No conseguiría un arranque ni siquiera completo. Me falta la realimentación. Lo que me estoy cargando directamente es la realimentación. ¿Vale? Si el cable solo llega ahí y la otra línea está montada, me estoy cargando la realimentación. De hecho, mientras pulso ese 2, arrancaría el contactor de línea, el 1, y el contactor de estrella, que es el 3, sí que entrarían. Lo que pasa es que en cuanto suelto, el motor se pararía, dejaría de funcionar. Ese es el típico fallo de realimentación, que sería ese contacto de ahí. ¿Qué pasa cuando no tengo realimentación? Que no se mantiene funcionando la máquina una vez que dejo de pulsar. Este contacto, la función que tiene es de memoria, es el que memoriza mi pulsación. Esto se llama también una memoria eléctrica. Es una memoria eléctrica, es lo que me permite recordar la pulsación que el operario da a la máquina y mantener la máquina funcionando. Sería el primero, no realimenta, no se mantiene funcionando. Una avería muy típica en el montaje. A muchos os ha pasado
en las prácticas que hemos montado. Ponéis tensión y cuando le dais al pulsador de marcha funciona, en cuanto soltáis se para. Realimentación. Y tengo que ir a buscar ahí. Si yo observo ese funcionamiento, directamente yo me voy a mirar ese contacto de ahí. Este ya sería el paso inverso, ¿no? ¿Qué pasa si pulso y no se mantiene? Realimentación. Tengo que ir a mirar la realimentación, tanto su conexión por arriba como su conexión por abajo. Una de las dos no está bien hecha. Esta avería todavía ayer la tenía alguien en el taller y no era capaz de percibir el que era. Bueno, si no se mantiene, el contacto que hace esa función es la realimentación, pues tengo que mirar la realimentación. Lo más importante que veáis es que el propio circuito me está dando una pista siempre de qué es lo que falla. Él me lo está diciendo. Siempre me lo está diciendo. Pero para esto hay que tener la paciencia y la calma de mirarlo tranquilamente. En esto, también lo digo muchas veces, ir calmado y tranquilamente es una ventaja siempre, que no es igual que ir lento. Al final vas a ir más rápido. Como quieras resolverlo todo muy rápido y andes como pollo sin cabeza, mirando 1000 cosas a la vez, no vas a dar con la avería. Que pararse, pensar un minuto y vale, me pasa esto. ¿Esto qué puede ser? Bueno, pues si no realimenta, o si no se mantiene es que no realimenta. Si no realimenta, tengo que mirar el contacto de realimentación. Venga, esa sería la primera. Una ya que hemos solucionado. Está solucionada. Soltamos el cable conectado en el borne 4 de Q1. Bueno, aquí en Q1 se repiten las numeraciones y no debería. Es el Q1, me refería al de la fuerza. Al de la fuerza porque lógicamente, claro, pone Q2, vale, es que sí. Yo estoy con la edición antigua y en la edición nueva este es Q2, lo tienen bien numerado. Este precisamente es F1, ¿vale? Venga, pues es el Q1, el mismo Q1 que tenéis vosotros, este de aquí. Se me suelta este borne, o suelto este borne. ¿Cómo funciona eso? Suelto el borne 4 de ahí. Tengo un motor a 2 fases. Bien, esa es la primera cosa que va a pasar le he quitado una fase al motor, porque además fijaros que en esta parte del circuito, en este tramo del circuito que es donde yo he cortado, por ahí pasa toda la corriente de línea del motor, está fuera de la conexión triángulo. Esto es corriente de línea, es decir, tanto en estrella como en triángulo le he quitado una fase al motor. El motor está a 2 fases. Bien, ¿qué pasa cuando un motor está a 2 fases? Vibra. La velocidad del motor baja o algo así. No, la velocidad no. Bueno, vibra, se calienta. Bien, las dos son correctas. ¿Por qué se calienta? Porque tengo una sobrecorriente. Tengo más corriente de lo habitual. La reacción que tiene el motor, tanto cuando se traba el rotor como cuando está a 2 fases, como le falta una fase y él quiere hacer girar el motor a su velocidad nominal, pues absorbe más intensidad por las 2 fases que le quedan, para intentar suplir esa falta de una fase. Y eso lo que hace es calentar el motor. Si tengo bien protegido el motor, finalmente, al poco tiempo, el térmico que tengo aquí F1 debería de disparar. Y el motor o la máquina se debería de desconectar a través de ese térmico. ¿Vale? Tendría un funcionamiento a 2 fases que provocaría un disparo de la protección térmica, si está bien tarada y está todo bien. ¿Vale? El funcionamiento a 2 fases, que ya lo dijo Raúl, se distingue, y alguno más lo dijo por aquí también. Vibración. ¿Por qué vibra el motor cuando está a 2 fases? Porque cuando el motor está bien, el campo magnético está empujando el rotor en los 360 grados de la circunferencia. Cuando pierde una de las fases, estoy empujando solamente en 240 grados de la circunferencia y 120 grados en los que no estoy haciendo ningún tipo de empuje mecánico, porque no tengo alimentación y en esa parte no tiene efecto el campo magnético. Con lo cual la máquina, al no darle un giro uniforme en toda la circunferencia, la máquina vibra. Hay una cierta vibración. ¿Vale? Hay una cierta vibración ahí. También observo
Esa vibración va acompañada normalmente de un ruido. Suena distinto, el motor suena mal. Hace un chirrido, pega un zumbido también un poco más grande de lo habitual, y eso también es bastante evidente. ¿Vale? Cuando os digo en la práctica, ¿no ves que está llorando el motor llora, el motor chilla, cuando no está a gusto? Estoy haciendo daño con esas dos fases porque lo estoy sobrecalentando. Si le llega una fase solo, no pasa nada. Lo que veo es que el motor ni reacciona. Es como si estuviese desconectado, lo mismo. Porque en una fase no... Ten en cuenta que aquí sea en estrella o en triángulo, si solo llega uno de los cables no hay circuito cerrado y no puede funcionar. Bueno, quedaros con eso. Lo habéis observado muchos ya en el taller. ¿Qué pasa cuando un motor está a dos fases? Es muy importante fijarse en cómo funciona la máquina cuando está funcionando mal, porque me da siempre la pista de qué es lo que pasa. Hay veces que las averías no se pueden mantener porque puedo dañar la máquina. Pero bueno, con oírlo 2 segundos es suficiente. ¿Vale? Bueno, eso sería la segunda. Pierdo la fase, motor a 2 fases, disparo de térmico, ¿no? La tercera, puenteamos el borne 9.5 de F1 con el borne 9.6 de F1. Es decir, tengo este contacto de aquí puenteado. Tengo una unión entre esos dos puntos. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Salta el térmico, no, saltar puede saltar, pero no va a cerrar nada. Saltar no va a saltar, pero si tienes puenteado la 95 y la 96, sigue pasando corriente por ese cambio, que no sirve de nada. Esa es la respuesta, está anulado. Muy bien dicho lo de que el térmico sigue saltando. Evidentemente eso no afecta al funcionamiento del térmico. El térmico, su funcionamiento viene determinado por lo que pase en su parte que está en el circuito de fuerza, en los bimetales que están en el circuito de fuerza, por donde hago pasar la corriente alrededor de ellos para que se calienten y disparen. El térmico va a funcionar perfectamente. Lo único que pasa es que estoy anulando el paro del térmico en el circuito de mando. Es decir, si la máquina se recalienta y dispara el térmico y luego el térmico se enfría, la máquina no se pararía en el primer momento, la máquina seguiría funcionando, el circuito de mando, aunque la parte de fuerza me ha cortado el motor se para, pero el contactor sigue activado, con lo cual cuando se enfríe el contacto del térmico, los bimetales del térmico, la máquina va a arrancar sola. La luz seguiría encendida, sí, en este caso. Eso me daría una pista de que el térmico está mal, que esta luz seguiría funcionando. Si el contacto está bien, se encendería la del térmico también. ¿Se encenderían las dos? Sí, correcto. Esa estaría encendida. Y si el contacto abierto funciona bien, esa estaría encendida también. Y además estaría encendida la de estrella o la de triángulo según el momento de funcionamiento. Una de estas dos, o esta estaría encendida también. Tendría un cuadro que parecería una discoteca. Con lo cual ya me daría una pista de que aquí algo raro pasa. No puede estar disparado el térmico y estar activadas las luces que me marcan el funcionamiento de la máquina al mismo tiempo. Algo está mal. Yo vería, por otra parte, observaría que en la máquina el motor estaría parado. Porque fijaros que el térmico me corta aquí. El térmico, si dispara, me corta el circuito de fuerza por ahí. Cuando se enfría, hay térmicos que necesitan rearmarse, hay dos tipos, uno que necesita pulsar un botón para que se rearme y otros que se rearman solos. En el taller tenemos de los dos, tenemos los más modernos o los más nuevos en cuanto a fabricación, tienen un botón azul que me permite rearmar el térmico y otro modelo que hay un poco más antiguo se rearma solo. En cuanto se enfría, vuelve a funcionar el circuito de fuerza. En el caso de estar utilizando esos, esto de aquí podría ser bastante peligroso, porque tengo la máquina parada, un operario se puede meter en la máquina a hacer cualquier cosa y en el momento en el que se enfríe el térmico, si el circuito de mando sigue activado, la máquina empieza a girar, con la desgracia que puede suceder, ¿no? Si alguien está en alguna parte móvil, con una mano o lo que sea. ¿Vale? Esa es la función que tiene el contacto cerrado del
del térmico en el circuito de mando, parar el circuito de mando, para que si el térmico se rearma solo, la máquina nunca funcione. Estoy exigiendo al operario que tenga que hacer el arranque manual nuevamente. Vale, eso es una medida de seguridad. F1, el contacto cerrado tiene la función de paro, exactamente, sí. Es un paro. ¿Pararía solo el circuito de fuerza, no? Pararía el de fuerza en este caso, con esta avería. Se pararía solo el circuito de fuerza, el circuito de mando permanecería activado el contactor, el de línea con el de estrella o el de línea con el triángulo se ya había cambiado al triángulo. ¿Vale? Y en el momento en el que se enfríe el térmico, el motor arrancaría de nuevo solo porque el circuito de mando sigue activo, lo cual sería una situación bastante peligrosa. Eso que podemos hacer con un puente en una instalación real puede suceder por suciedad. Si en el cuadro empieza a depositarse suciedad y hay unas determinadas condiciones de humedad, puede que conduzca la electricidad entre 9,5 y 9,6 y no se pare. Imaginaos a lo mejor una fábrica de mecanizado donde tengo viruta o donde hago algún sistema de pulido donde tengo viruta metálica muy fina que puede el aire desplazarla, un cuadro que no es estanco y todo eso junto pues puede hacer que esos conductores, esos dos bornes entre sí estén como puenteados externamente pero como puenteados. O suciedad simplemente, polvo con humedad me puede dar ese mismo efecto si está en cantidad suficiente. Vale, eso podría suceder por causas propias de la instalación. Por eso es importante que los cuadros, cuando hay ambientes de polvo, humedad, estén bien estancos, para evitar ese problema. Ya os conté lo de la fábrica de pinturas, no lo voy a contar otra vez, pero bueno, es un ejemplo. La pintura, cuando va muy pulverizada, el aire se la lleva a donde queráis. Una fábrica de pintura, toda la fábrica se va a llenar de pintura. Alguien dirá, vale, tengo unas cabinas que están bien aisladas, vale, ese es otro... Sí, si la cabina está bien, no... Pero a veces los cuadros están en la misma cabina. Vale. Hay 3 personas que en este momento yo recomendaría que atendáis, porque lo que estáis haciendo no está bien y además no es propio del momento en el que estamos. Todo esto luego lo voy a preguntar en el examen. En esta parte vamos a tener un circuito y una de las preguntas del examen, con un circuito de mando y uno de fuerzas, voy a hacer preguntas de este tipo para que analicéis el circuito. Vale, por eso lo estamos haciendo y estamos dedicándole tiempo. Esto tiene un porcentaje muy alto de pensar. Por eso estamos viéndolo y estamos viéndolo despacio y estamos comentando cada una de las 4 jugadas con detenimiento. ¿Pero esto qué son las averías que pasan siempre? Estos son averías que podrían llegar a pasar. Una instalación que está bien, una instalación automática me refiero, de las que tenemos nosotros. Normalmente no va a haber averías. ¿Cuándo voy a tener averías? En 2 situaciones. Primero, si el mantenimiento no es el adecuado. Si la empresa, por ejemplo, opta por hacer un mantenimiento que sea puramente correctivo, el mantenimiento correctivo consiste simplemente en reparar averías. Espero a que las cosas se estropeen y cuando se estropean las cambio. En ese caso sí voy a tener averías. De manera, bueno, al principio no, pero en cuanto la instalación vaya envejeciendo, cada vez van a ser más frecuentes. Segunda técnica que se puede optar, o una de las varias que hay, la segunda sería mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, yo voy sustituyendo los componentes antes de que lleguen al final de su vida útil, antes de que fallen. Con lo cual, en ese caso, el número de averías se va a reducir muchísimo. Prácticamente no voy a tener averías. ¿Qué pasa? Que ese sistema de mantenimiento es costoso, porque si tengo que sustituir los componentes antes de que rompan, voy a tener un cierto dinero invertido todos los años en mantenimiento. Cuando vimos el relé y el contactor os dije, tienen una serie de millones de ciclo de maniobras a partir del cual se rompen, porque es un elemento mecánico móvil. En el interior esos contactos se mueven. Bueno, la empresa en un mantenimiento preventivo lo que hace es estimar cuántos años de vida útil tiene en su instalación ese componente, hasta llegar a los millones de ciclo de maniobras que dice el fabricante. Y antes de que llegue lo sustituye.
¿Vale? Eso se hace sobre todo en procesos que sean muy críticos, que no se pueden parar, porque yo puedo planificar el momento a que a mí me venga bien para sustituir ese componente. Si, por ejemplo, no sé, la planta o la máquina donde tengo ese contactor para una vez a la semana, cuando llegue el final de su vida útil, yo puedo programar el día en el que yo quiero sustituir el contactor. Y no me va a suceder que yo esté trabajando con la máquina y se me pare. ¿Por qué? Porque lo voy a tener sustituido ya cuando a mí me viene bien. Adelantarse un poco a los acontecimientos. Bueno, un comentario más antes de cambiar de clase. Un comentario más. Vuelvo a insistir. Atender a esto. Para poder trabajar en mantenimiento, y el que vaya al sector industrial tarde o temprano os va a tocar hacer mantenimiento, hay que saber interpretar este tipo de cosas. Y no me vale el no entiendo nada. Si no entiendo nada, entonces lo que tengo que hacer es irme a los primeros temas, cuando empezamos a ver la marcha, el paro de realimentación, y volver a repasarlo. ¿Vale? Venga, vamos a cambiar de aula. Profe, ¿todo el cable este?